Bueno, Cristina, si queréis, dado que ya tenemos más de 25 o 28 personas en la sala, aunque esperamos que haya más incorporaciones, pero vamos a ir calentando motores, ¿no? Y dándole esa acogida a Javier Piot, que para nosotros, como decía Cristina, en este retomar el curso y empezar, pues es un auténtico lujo, ¿no? Sabéis que siempre nos gusta compartir con vosotros no solo el ponente, sino nuestra especial complicidad o nuestra relación con los ponentes, ¿no? Porque sobre todo cuando traemos personas inspiradoras de perfiles distintos, como es el caso de hoy, pues también es bonito compartir con vosotros el por qué, ¿no? El por qué el mundo del perfume, pues de repente os pone delante ese privilegio de tener a alguien como un arquitecto biónico de reconocimiento mundial como es Javier Piot, ¿no? Y bueno, pues en esa convicción de que la creatividad del perfume no es nada endogámica, sino que es una creatividad que se tiene que inspirar en otras artes, en otras disciplinas, que interacciona permanentemente, pues sabéis que llevamos bastante tiempo incorporando en el jurado de la Academia del Perfume, en ese jurado de arte y cultura, a aquellos que nos pueden aportar visiones distintas y que teniendo sensibilidades exquisitas, pues además ven desde diferentes ojos, ¿no? Nuestro mundo. Y en el caso de Javier fue así, fue además una relación de complicidad bilateral donde él nos ha enseñado muchísimo y yo creo que le hemos apasionado también en el mundo del perfume. Estuvimos con él en el día del nombramiento de los académicos, en esa ceremonia magnífica que hubo en Alcalá de Henares, donde fue de las personas que lo quiso vivir en persona y estuvo con nosotros en esa cumbre maravillosa que se ha hecho hace poco en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, elevando pues, la creación del perfume al máximo nivel en el mismo lugar que se entregan los premios Cervantes, y allí estaba Javier Piot con nosotros, ¿no? Quiero deciros por eso como, bueno, pues pensamos que tenemos a un invitado que es apasionado de nuestra misma pasión, y eso siempre es bonito, y cuyo currículum ahora pues Cristina os presentará y veréis realmente que casi nos sorprende, ¿no? Que sea una persona tan discreta en muchas cosas, siendo una figura española de relevancia absolutamente mundial. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, Gracias a y vosotros. estamos impacientes por escucharte y aprender de ti, porque además lo veréis que es una persona tremendamente simpático y atractivo en sus formas de compartir una ciencia tan compleja como es la arquitectura, ¿no? Así que muchísimas gracias y Cristina, si quieres, pues presenta a nuestro invitado. Pues muchas gracias, Val, y bueno, reiterar el lujo que es contar hoy con Javier, porque su tiempo vale oro, y nos contaba que la semana que viene solamente tiene 5 conferencias por todo el mundo, en Perú, México, etcétera. Entonces, de verdad que es un lujo que nos esté dedicando este tiempo para los apasionados del perfume. Vamos a hablar de los principios de la naturaleza, de los que podemos aprender, y él dice también cómo podemos trasladar a la vida cotidiana y cómo podemos aprender de todos ellos. Y como decíamos, Javier es un prestigioso arquitecto de reputación mundial, y si bien tiene una gran reputación en el mundo de la arquitectura, fuera de España y en países como la India, por ejemplo, es una auténtica celebridad a nivel general, incluso más allá del mundo de la arquitectura. Y si nos da tiempo hoy, también al final preguntaremos cómo es esto de hacerse extranjero, ¿no? Una pequeña anécdota que nos contó ayer. Javier Piot es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Science in Architecture por la Universidad de Columbia de Nueva York. Y como decíamos, su arquitectura es mundial, está en España, en la China, en la India, en Malasia, en Emiratos, en Rusia, en una gran cantidad de países. Ha recibido gran cantidad también de reconocimientos internacionales, y entre ellos podemos destacar el Golden Global Award que le otorgaron en Singapur en 2008, que para que os hagáis una idea es el premio más prestigioso que se puede otorgar a un arquitecto en Asia-Pacífico. Es como el Pritzker asiático, y el Pritzker es como el Nobel de la arquitectura, y además de manera importante fue el primer europeo que lo recibió. ¿Qué decir de los proyectos de Javier? Bueno, quizás la Torre Biónica de Shanghái, este proyecto fue el que le dio a conocer en todo el mundo. Es una ciudad vertical de
1.220 metros de altura con capacidad para 100.000 personas, y tras él han seguido una infinidad de proyectos y edificaciones, como el Hotel Westin de Calcuta, con un triángulo central como el de la Merluza, el Museo de Agua de la China inspirado en los nenúfares, o el Hotel Sisi en Hangzhou, inspirado en las estructuras del bambú, o incluso las Taida Towers en Chengdu, inspiradas en la estructura de los cactus. Javier no solo es un gran arquitecto, sino que es un gran comunicador y un gran docente. La sociedad tiene el lujo y el privilegio de contar con él como profesor en numerosas universidades, conferencias en Europa, en América y Asia. Es miembro honorífico de Institute of Indian Interior Designers de la Universidad de Pune y también de la International Federation for High-Rise Structures and Tall Buildings. Y si nos da tiempo también hablaremos de los rascacielos y cómo ha sido capaz de diferenciarse entre los 7.000 rascacielos que hay en Shanghái, ¿no? Cómo conseguir diferenciarse entre todo eso. A ver si nos da tiempo a hablar también de esto. Es además escritor de una docena de libros sobre biónica y teoría de la arquitectura, y ahora mismo nos contaba que venía justo de una visita al editor porque está con sus 5 libros de la arquitectura y a punto de publicar el segundo, además de otras publicaciones de su Soul Friends Academy, que es un foro y punto de contacto para amigos, y muchísimo más. Sin más, no quiero restar ni un segundo para que podamos aprender a mirar y aprender a aplicar todos estos conceptos de la biónica en la vida cotidiana con Javier. O sea que, Javier, te paso la palabra y la pantalla es tuya. Muchísimas gracias. Qué palabras más bonitas decís, así suena muy bien. Bueno, pues si queréis arrancamos para no perder más tiempo y vamos a ver un primer, voy a compartir pantalla, un primer PDF, que será breve. A ver, yo creo que está aquí. A ver. Perfecto. Si quieres, mientras se carga Javier, Sí. como siempre solemos iniciar también las charlas contando este vínculo que nos une con el perfume, pues Val ya ha contado que ha sido parte del jurado de arte y cultura. Podemos, o sea, antes de adentrarnos en la biónica, así a título general, ¿hay alguna similitud? ¿Qué puntos en común hay con la naturaleza? Porque sabemos que los perfumistas se inspiran en la naturaleza, ¿no? Para crear sus esencias, han sido fuente de inspiración a través de los siglos. ¿Podríamos a lo mejor decir también que ambas disciplinas o ambos mundos buscan crear o construir el bienestar y sensaciones de bienestar y recuerdos memorables? Sí, yo creo que sí, sin duda. Desde el punto de vista de los arquitectos y de los creativos en general, ¿no? Ya sean artistas, plásticos, músicos, yo creo que para encontrar nuestras inspiraciones, que siempre buscamos pues el bienestar de alguna manera de los usuarios o de los que contemplan nuestro arte, cuando buscamos eso, decimos que hay que mirar las cosas de una manera distinta, hay que aprender a mirar. Y de hecho los alumnos, como sabes, pues yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y a los alumnos que vienen a mis clases, lo primero que les enseñamos es a mirar. Porque pues, todos tenemos 2 ojos con los que vemos, pero de ver a mirar hay una diferencia muy grande. Y yo creo que en el mundo del perfume debe pasar algo parecido, y es que aquellos que se adiestran en el mundo del perfume, lo que hay que enseñarles es a oler, porque entre la capacidad de oler que tenemos la gente normal y aquellos que crean perfumes, es una capacidad muy distinta. Entonces, yo establecería un paralelismo entre el mirar para los artistas plásticos o arquitectos y el oler para aquellos que crean perfumes. Y las dos cosas, tanto el mirar como el oler, tienen una finalidad que, yo lo digo de una manera muy sencilla, aunque suena un poco rarito, ¿no? Pues hacer más felices a las personas. Eso sería así de sencillo. Fenomenal. Pues si quieres ya nos adentramos en la biónica, ¿no? En la convocatoria hablábamos de varios ejemplos que sin duda resultaban muy llamativos, ¿no? Como la tela de araña, los aguijones de las avispas. Si puedes, por favor, vale, pues vamos allá. A través de los principios Muy y bien. vamos allá. Fenomenal. Bueno, pues esta primera presentación va a ser breve, durará unos 5 minutitos más o menos, y se sintetizaría en esta pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Qué se puede aprender de la naturaleza y que no se tiene en cuenta? Cuando se hace arquitectura, sería nuestro caso, tachado arquitectura y pongo en la vida cotidiana. Esa sería
es muy difícil establecer patrones o consejos que le sirvan a uno directísimamente a su vida. Algunos sí que hay, ¿no? Pero lo que se trata fundamentalmente es de encontrar una nueva sensibilidad para ver las cosas. Eso es así de sencillo, ¿no? Bueno, pues un momentito, que quiero pasar esto, no sé si nos deja pasar. Ahora sí. Bueno, la naturaleza está siempre ahí, siempre estamos rodeados de naturaleza por todas partes, ¿no? Suelo contar esta pequeña historia, es que nosotros vamos en un coche y vemos a lo lejos una mancha verde y decimos, pues es un bosque, y mentalmente no nos decimos que es el coche y ya está, no nos paramos a pensarlo, perdón, un bosque y ya está. Pero si alguno de nosotros se baja del coche y se dirige hacia el bosque, pues descubre que el bosque ya no está el bosque, sino que hay árboles, hay cedros, hay pinos, hay abetos, hay castaños, algunos son muy viejos, otros son muy jóvenes, otros están desgastados, la corteza de muchos se han caído al suelo, otros han caído enteros al suelo, y seguimos mirando, pues vemos que algunos árboles tienen como resina, y hay muchos bichitos que caminan por la parte de las hojas que se han caído, otros que vuelan, y si siguiéramos mirando descubriríamos la estructura de los árboles, cómo son por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso hablaremos luego. Bueno, pues todo ese conocimiento, si no nos hemos bajado del coche, pues no lo tenemos. Y no pasa nada, vamos a seguir viviendo tan felices como si lo tuviésemos. Pero si tenemos ese conocimiento, pues entonces empezaremos a hacer preguntas, y eso es lo que nos hace ser diferentes. Entonces, yo creo que la naturaleza siempre ha estado ahí, y lo único que cambia son las herramientas que tenemos. Leonardo tenía las suyas, Gaudí tenía las suyas, los griegos tenían las suyas, y nosotros hoy en día tenemos las nuestras. Son herramientas más avanzadas que nos permiten evolucionar en el conocimiento. La naturaleza es un eterno referente. A veces tenemos la tendencia a copiarla, pero yo no creo que eso sea buena idea, ¿no? Decía Leonardo da Vinci que la naturaleza nada falta, lo más bello, lo más simple, y es perfecta, ¿no? Nada es superfluo. Hay veces, como el caso de estas dos imágenes que hay aquí, que es verdad que podríamos decir que esta cabaña y estos árboles se parecen porque tienen una cubierta vegetal, pero la biónica no se trata de copiar a la naturaleza, porque las herramientas que utiliza la naturaleza para diseñar sus formas no son las herramientas que utilizamos los arquitectos, ¿no? La arquitectura biónica lo que pretende es aprender de la lógica de las estructuras vivas, y esa lógica como concepto sí que puede llevarse al mundo de la arquitectura. Pues aquí en esta imagen de la izquierda hay una fotografía de un diente de león, una infografía que nosotros ya hacemos en el estudio sobre estructuras vivas, y a la derecha pues una imagen, una infografía de cómo es la torre biónica, cuya estructura peculiarmente está inspirada en la lógica del diente de león. Es decir, estamos hablando de una estructura gigantesca y un diente de león, pero la lógica se llama multibarras, que viene a decir que muchos elementos trabajando a la vez son más eficaces que uno gordo. Entonces, en la torre biónica estructuralmente trabaja con ese concepto multibarras, ¿no? Y esa idea de la multibarras, que cuando se presentó la torre biónica en Londres, creo que fue en el 97, sí, en el 97, ¿no? Y luego pues, han sucedido muchísimas cosas al proyecto, ha ido teniendo hijos, y aquí pues, son algunos de los proyectos que se han ido desarrollando en India, en China, en Kuala Lumpur, siempre inspirados en investigaciones que teníamos hechas previamente sobre cómo funcionan determinadas estructuras, que casi siempre es lo mismo, que siempre es el sistema multibarras, ¿no? Es el que la naturaleza tiene una idea fundamental que le llama la pereza universal, y es que si se puede hacer algo con menos esfuerzo, pues ¿por qué hacerlo con más? Y para hacer algo con menos esfuerzo es mejor que lo hagan muchas cosas a la vez, más que un elemento gordo. Bueno, pues la biónica nace en los años 60, aproximadamente del siglo pasado. Litineski escribe un libro de iniciación a la biónica, y viene a ser que nosotros podemos encontrar en la naturaleza referentes para el mundo industrial. Si quisiéramos hacer un martillo neumático, pues en las avispas podríamos entender, o en el pico del pájaro carpintero, y si queremos diseñar un motor a reacción, pues en el calamar. No quiere decir que hagamos un motor a reacción como si fuera un calamar, ¿no? Sino que la lógica de la expulsión instantánea de ese liquidito, esa tinta de los calamares, pues sí que nos sirve como idea principal para diseñar un motor a reacción. Es verdad que en estos años hay una corriente bio muy potente, y cada vez más grandes, y han salido disciplinas bio, como por ejemplo el diseño biónico, que bio viene de vida, ic viene de electrónica, cuando se hablaba de bionic, empezó como una vida electrónica, y han aparecido disciplinas como el diseño biónico, que es más biomimético, es decir, más, por ejemplo, la mano biónica, el ojo biónica, y que se define como aquello artificial que simula lo natural. Pues un ojo biónico no ve como un ojo,
porque son pequeñas camaritas, pero sí está inspirado en la lógica, de la lógica de cómo ve uno. Esta mano biónica, pues no es una mano exactamente igual, pero sí está inspirado en esos centenares de músculos que tiene la trompa de un elefante y que le hace a la trompa ser un elemento tan preciso. Bueno, hoy en día esto se le llama biotecnología. Es decir, que este martillo neumático que vemos aquí, pues podría estar inspirado en la lógica de percusión instantánea de una avispa. Podría ser, el mecanismo es el mismo, aunque lógicamente con otras herramientas. También es verdad que a veces lo que usamos son determinados colores, por ejemplo, este martillo neumático está pintado de amarillo y negro y dice, cuidado que es peligroso. Pues es verdad, amarillo y negro son los colores de la naturaleza para decir, cuidado que tengo peligro. En el año 2000, Janine Benyus escribió un libro que se llamaba Biomimicry, es socióloga, innovación inspirada en la naturaleza, y que se basaba en tres ideas: la naturaleza como modelo, la naturaleza como maestra, como medida, y la naturaleza como maestra. Este libro fue un libro muy revolucionario, pero hablaba de, como dice, innovación inspirada en la naturaleza, es decir, que cosas que tuvieran que ver con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues el pez globo que veis ahí a la izquierda se parece, o al revés, hemos dicho, el diseño del Fiat de la derecha se parece al pez globo de la izquierda. Eso es biomimética. Pero biónica es otra cosa. Biónica es investigar en las estructuras vivas, para ver la lógica de por qué son así y no son de otra manera. Y aquí, pues en el ejemplo que en la imagen abajo, veis una estructura de unos peces, en el caso de la mantarraya y un pez abajo, y inspirado en la estructura de la merluza. Nosotros habíamos investigado cómo funciona estructuralmente el esqueleto de la merluza, pues diseñamos una estructura para unos rascacielos que en concreto son, ahora le llaman las torres V, porque antes llamaban las torres merluza, pero eso quedaba muy feo para venderlo, entonces le llaman las torres V porque en cierta manera parecen, es una V. Y esta es lo que veis ahí, la planta del edificio, de uno de los dos edificios de las torres V, que ahora es el Westin, y aquí veis. Y si uno entra dentro de ese edificio, que está pensado como un termitero para que disipe calor, la parte de arriba es más caliente, la abajo es más fría, sube el aire acondicionado, no tiene aire acondicionado, sino que sube el aire por el centro, el atrio de la torre, y se disipa por aberturas que tiene. Bueno, pues cuando uno entra dentro, sí que parece que eso es una estructura viva, da esa sensación, ¿no? El atrio es lo que más refleja o se acerca a esa estructura de los peces que decíamos. Sin embargo, la arquitectura biónica no tiene por qué tener una apariencia orgánica. A veces sí, pero no tiene por qué, ¿no? Pues estos son uno de los ejemplos más bonitos que se han inaugurado hace poco tiempo en Calcuta. Hace unos cuantos años yo ya tenía escrito muchísimas cosas y entonces lo recopilé en un libro, que es el libro de Principios de Arquitectura Biónica, en la cual pues establecía 4 principios. Es decir, cómo nos podemos acercar a la naturaleza. Luego lo veremos en la siguiente parte de la charla. Pues nos podemos acercar para entender su orden, cómo está organizada, o su desorden, que las dos cosas funcionan, para entenderla como estructura, también como ley, qué leyes y cómo funciona la naturaleza cuando sigue una ley, y básicamente es como gestor de energía, porque la naturaleza lo que intenta es utilizar el mínimo material y gastar la mínima energía como premisas, ¿no? Digamos que con eso terminamos. La básica idea fundamental es que nosotros cuando miramos a la naturaleza obtenemos respuestas, pero las respuestas son muy relativas, porque dependen de nuestro conocimiento e inclusive de las circunstancias en las que lo estamos investigando. Yo creo que lo más importante es hacernos preguntas. Cuando hemos entrado en el bosque, hablábamos al principio, y vemos cómo son determinados, como es la forma de una corteza, pues nos empezamos a preguntar, ay, ¿cómo será la forma de una piña? ¿Y cómo será la forma de una hoja? ¿Y cómo será la forma de punto? Es decir, la gracia, lo importante es hacerse las preguntas. Las respuestas, digo, dependen de muchas circunstancias, pero el pozo de la sabiduría, pues siempre lo encontramos en las preguntas. Vale, pues aquí termina esta primera parte. Ahora, Cristina, dejo que Sí. comente lo que te apetezca. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, me gustaría preguntarte quiénes fueron las personas que más influyeron en la definición de tu concepción biónica de la arquitectura. Has nombrado algunos, pero me gustaría profundizar en eso un poquito más. Pues ha habido personas muy conocidas por todos y otras menos conocidas, aunque también son muy conocidas. Luego, si tengo que citar uno, pues el que más me influyó fue Leonardo da Vinci, que bueno, nos ha influido a muchísimas personas. Y la capacidad que él tenía de ver y de ver más allá de lo que vemos los mortales. Él tenía
no sé, unos dotes muy especiales para ver las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña, ¿no? Mirar de una manera especial para descubrir aquellos, como decía, dice, siempre hay un punto de vista que aporta una información sorprendente. Gaudí está ahí para todos los arquitectos también. Él tenía una especial manera de ver y de meterse en sitios como en cuevas para ver lo que por lo general los mortales no solemos ver, ¿no? Las formas de las estalactitas, de las estalagmitas, la forma de catenaria, que es la forma que tiene un hilo, cuando lo cojo de dos puntas y cae solo, es una catenaria, lo que más se parece a una hipérbola. Bueno, pero hay un señor, una persona que influyó muchísimo. O terminé la carrera jovencito, pues tuve la suerte de ganar el premio Roma y me hicieron becario de la Academia de Bellas Artes en Roma. Entonces ahí había un señor, que era un escultor, que era el escultor Venancio Blanco, y él me decía fue el primero que me enseñó a decir, tienes que mirar de la naturaleza, y me decía, mira esa parra cómo escala por la pared. Pues yo miraba la parra y veía unos ladrillos blancos y una hierba, no veía nada más. Decía, fíjate cómo cada rabito de la parra va buscando el agujero que deja el otro. Y cómo todas las hojitas se van entrelazando. Y al final lo importante de esa estructura viva que tú estás viendo no son las hojitas, sino es el vacío que dejan, ¿no? Y fue la primera. Y esto sucedió hace, creo que del año 82, aproximadamente 1982. Y ahí es donde ese fue mi primer maestro que me enseñó cómo se podía uno acercar a conocer las estructuras naturales, que no es a través de su materia, sino de su vacío, aunque lo hablaremos más tarde. Súper interesante. Y has mencionado en un par de ocasiones también este principio de la naturaleza, que consiste en gastar lo mínimo posible y gastar la menor energía posible. Ahora mismo que la sostenibilidad es algo tan absolutamente importante, quizás deberíamos mirar mucho más hacia la biónica de lo que se está mirando como una fuente de sostenibilidad en general para la sociedad, en todos los aspectos de la vida. Sí, yo creo que sí, la naturaleza siempre está ahí. Luego, si nosotros no le hacemos ni caso, no pasa nada, va a seguir estando ahí, ¿no? Y nosotros seguiremos siendo tan felices como si la conociéramos. Pero hay dos máximas en la naturaleza, que es ahorrar material y ahorrar energía, como he comentado antes. Ahorrar material porque a la naturaleza le cuesta mucho trabajo hacer una viga de hormigón o una viga de metal, eso le cuesta mucho trabajo. Y sin embargo le cuesta muy poco trabajo hacer muchos poquitos elementos muy juntitos, muy juntitos, muy juntitos, que se comportan a lo mejor como una viga de hormigón. Entonces la naturaleza inventa leyes, geometrías, configuraciones para gastar la menor cantidad de materia posible en sus construcciones. ¿Con qué finalidad? Pues para ahorrar la máxima energía posible, porque si puede hacer las cosas con menos material, pues también será más barato, gastará menos energía. Por eso uno de los mecanismos típicos de la naturaleza es la simetría, pero no porque sea un componente estético en la naturaleza, sino porque es más fácil para cualquiera hacer una cosa igual que la otra, pues al revés. Entonces, esa es la razón. Con esas dos máximas, ahorrar material y ahorrar energía, eso como tal concepto sí que se puede extrapolar a nuestra vida cotidiana. Lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué hacemos? ¿Ponemos placas solares en los techos de nuestras viviendas? ¿Eh? ¿Ponemos una botella de agua dentro de nuestra cisterna para ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, pues todas esas cosas que hoy en día se hacen, que es usar la tecnología para ahorrar energía, agua o otro tipo de ahorro, la naturaleza lo hace de otra manera. Y entonces puede ser que nosotros preguntemos, ¿y cómo lo hace? ¿No? Y en esa pregunta, volvemos antes a la pregunta, empezamos a encontrar respuestas. ¿Cómo hace la naturaleza? Lo que las formas vivas utilizan como herramientas no nos sirve a los seres humanos. Hay que extrapolar ese conocimiento. Pero bueno, eso ya cada uno en su propia profesión encuentra la manera de extrapolarlo. Muy bien, pues si quieres sugiero que entremos en la segunda parte, porque seguro que van a surgir muchas más preguntas y además me gustaría que se fueran formulando en el chat, así escuchamos esa segunda parte y después de esto continuamos con más preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues fantástico, pues ahí voy. Pincho de nuevo en la... Vale, yo creo que estamos viéndolo ya todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de los principios básicos de las estructuras naturales, de los que podemos aprender. Insisto que el aprendizaje no es una cosa directísima, ¿no? Sino que requiere un proceso de maduración. Lo primero que requiere es que un posicionamiento. Quiero aprender de la naturaleza. Y ese posicionamiento no es tan sencillo, más bien es bastante complicado, porque nosotros en la naturaleza tenemos la sensación de que la usamos para conquistarla, para nuestro beneficio, pero que no aprendemos de ella. Y eso pues es lo primero. Bueno, lo primero que se aprende es que en la naturaleza todo se genera desde el interior hacia el exterior. Todo parte de un germen, de una semilla, y se genera hacia el exterior. Nosotros, arquitectos, por lo general construimos desde fuera hacia adentro. Y los seres humanos
casi todas nuestras cosas que hacemos suele ser al revés, desde el exterior hacia el interior. En la naturaleza no hay nada que se organiza, bueno, nada no podemos decir, porque una montaña sí podría desarrollarse desde el exterior hacia el interior, sí podría desgastarse. Pero la mayor parte de las formas vivas se generan desde el interior hacia el exterior. Esa es una idea importante, ¿no? Yo he llevado a mi arquitectura esa idea en muchísimas ocasiones. Pues estos fueron de los primeros edificios que hay. Aquí son 2 hospitales, 2 centros de salud, que están, uno está en Madrid, otro está en Zaragoza, y con ellos intentaba expresar esa idea de la arquitectura viva, ¿no? Entendiendo que una de las ideas para expresar esa arquitectura viva, para estar en consonancia con los seres vivos, ya que los arquitectos somos seres vivos, que hacemos arquitectura para otros seres vivos, pues podía estar en un cierto ritmo, en un cierto ritmo de la estructura, que desde mi punto de vista, ese ritmo estructural se asociaba con el ritmo vital, entre comillas, de los habitantes de ahí. Lo cierto es que estos 2 hospitales, un día fui a Zaragoza y me encuentro con un señor que me dice, con el director del hospital, que me dice que había un señor que venía todos los días. Entonces yo me acerqué a verle porque estaba ahí y le pregunté qué le pasaba, qué enfermedad tenía. Y me dijo, no, que él estaba muy sano, que no tenía ninguna enfermedad. Que él iba ahí todos los días porque era el lugar en el que se sentía más a gusto. Ah, y yo decía, se siente más a gusto en un hospital. Bueno, pues que es en concreto de las 2 imágenes que veis aquí, es el que está en la parte superior. Bueno, pues quizá yo había acertado con esa idea del ritmo en conseguir que dentro de estos edificios hospitalarios la gente se sintiera cómoda, ¿no? Bueno, uno de los principios preciosísimos que todos podemos utilizar es todo tiende a autoorganizarse. Fijaros cómo nos agobiamos cuando las cosas están desorganizadas. Y sin embargo la naturaleza no se agobia en nada, porque todo tarde o temprano se organiza o autoorganiza, ¿no? Aquí veis un banco de peces, que no hay ningún pez padre ni madre que diga cómo se organizan. A la derecha tenéis las mariposas monarcas, que en su larga migración acaban como pegadas en un arbolito para descansar por la noche. Y nadie les dice cómo tienen que organizarse, se autoorganizan solas, ¿no? Y lo mismo veríamos como los ñus, las manadas de ñus cruzan el agua sin que nadie les diga cómo hay que organizarse, o cómo hacemos viajes en barco, en patera y nos autoorganizamos, o como las hormigas tejedoras, cómo se organizan para crear puentes, en fin. ¿Quién es el que manda esto? ¿Quién es los policías, los guardias que organizan? No, esos son sistemas de interacciones locales. Por ejemplo, entramos en un árbol, ¿no? Por cómo se organizan los árboles. ¿Quién es el que dice, no, a ti árbol te toca aquí, a ti allí, tienes esta parcela? No, los árboles se van organizando de manera natural, pues según la luz o el agua, la humedad que tienen, nacen en un sitio o en otro, pero es una autoorganización. Son procesos naturales que no tienen control. La propagación del virus que lamentablemente hemos tenido, pues eso, son otros procesos naturales. Luego, los seres humanos sí podríamos aprender de este concepto de autoorganización. Las cosas tarde o temprano se autoorganizan, queramos o no queramos, o se autodesorganizan, que también es otro concepto natural. Todo se adapta y todo es evolutivo. Sí, nosotros pues estamos aquí, que vemos en esta cosa tan bonita de estos señores que veníamos del mono, nos hemos estirado y ahora otra vez nos agachamos en nuestro ordenador. Pues toda forma natural se adapta al lugar, como ese árbol que está retorcido y se dobla por el viento que hay, y evoluciona para adaptarse, ¿no? Es realmente fascinante cómo nos adaptamos a cualquier circunstancia que suceda. Bueno, todo es poroso. En la naturaleza, la materia y el vacío van de la mano. Por eso decía que es más importante mirar el vacío que mirar la materia, ¿no? Toda materia necesita vacío para crecer. Así que nosotros muchas veces pensamos cómo colocar nuestras cosas y miramos los objetos que tenemos en las manos sin darnos cuenta que lo que necesitamos es vacío. Aprendamos a utilizar el vacío en nuestro beneficio, ¿no? Por ejemplo, aquí a la izquierda está la estructura de un hueso de ave. Por eso se dice que no le den los huesos de ave a los perros, porque son muchas fibritas y se lo pueden clavar. Y a la derecha pues hay un huevo, con la estructura del huevo, que también es porosa. Por eso también se dice que no hay que lavar los huevos debajo del grifo, porque la suciedad entra dentro del huevo. La estructura es porosa por fuera, pero es impermeable por dentro, una peculiaridad de la cáscara del huevo. Bueno, pues inspirado en esa idea de la porosidad, estoy ya terminando, porque está casi terminado este edificio cerca de Chandigarh, en la India, que es la sede de la compañía Venus. Es un lugar de auditorium, de conferencias. Y tiene una cáscara, eso que veis blanquito arriba a la izquierda, es una cáscara peculiar que encierra dentro unos edificios cerrados. Los edificios tienen aire acondicionado, la cáscara lo que hace es que frena o conduce el aire, hace que el aire atraviese el edificio, con lo cual sea más barato acondicionar las partes cerradas del edificio.
esa idea de cáscara porosa que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Un quinto principio muy bonito es que todo es dinámico. Se dice, como es arriba, es abajo. O todo es uno. Normalmente cuando miramos un arbolito solo vemos el tronco y las ramas, no vemos las raíces. Pero si estás adiestrado en eso, te das cuenta que no es exactamente igual una raíz que un tronco, ¿no? Pero tiene un concepto muy parecido. Y este es uno de los principios básicos. Todo se mueve, todo es dinámico y todo lo que pasa en una zona, como es arriba, pues sucede abajo, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿no?, un nenúfar, y vemos como el nenúfar Victoria Regia, que está abajo a la derecha, que es un nenúfar gigantesco, pues pocas veces vemos cómo nacen, que nacen como la imagen de arriba a la izquierda, como si fuera una pequeña bolita, una pera, y luego se van como desplegando como si fuera un paraguas, pero ese dinamismo en la naturaleza choca con nuestra escala de tiempo como seres humanos. Entonces, no vemos que las cosas cambian en la naturaleza, porque la vemos como instantes de tiempo congelado, pero ciertamente sí que cambia. Por ejemplo, aquí en esta imagen, que son las infografías que nosotros hacemos para intentar comprender la naturaleza, son a la derecha o en la parte superior, vamos a decir, en la parte izquierda y en la parte superior a la derecha, cómo es un árbol por dentro. Y cada año pues el árbol genera una corona de venas que está en azul y una corona de fibras que está en amarillo. Y así, un año va de izquierda a derecha rotando y en otro año va de derecha a izquierda. Es decir, que son como, ¿no?, estructuras que están trenzadas, helicoidales, para que sea más resistente. Y en la parte de abajo, a la derecha, y en la parte del medio está cómo crecen las estructuras de una raíz, que también cada año pues, genera una corona de venas y una corona de fibras. Las raíces hipertrofian la estructura para que, perdón, la cáscara, la piel, para que puedan agarrarse mejor a la tierra, ¿no? Pero en sí son dos maneras muy diferentes de expresarse formalmente, pero conceptualmente muy parecidas, como es arriba, como está abajo. Otro principio muy bonito, pues que toda complejidad se genera mediante combinación de elementos simples. Eso sí que nosotros lo hacemos porque nuestras casas a veces se llenan de muchísimas cosas, ¿no? Dicen que lleno está todo, que complejo es este espacio. Y sin embargo, si nos damos cuenta, es cada elemento sencillo que hemos metido en nuestra casa el que ha creado esa complejidad. Por tanto, quizás tenemos que, en vez de buscar la complejidad, porque es un hecho casual, es decir, que va a suceder, queramos o que no, quizás tengamos que prestar más atención a esos elementos simples, como pasa en la tela de araña, ¿no? Pues una tela de araña es 5 veces más resistente que el acero y 30 veces más resistente que el nylon, entendiendo si hiciéramos un hilo de acero del grosor del hilo de la tela de araña, claro, ¿no? Y lo que decimos es que, ¿cómo es posible que la tela de araña caiga un insecto y la tela de araña se deforme y lo atrape? Porque en la imagen que hay aquí a la izquierda, abajo a la izquierda está aquí, vemos cómo es realmente un hilo de araña, que es un hilo que está plegado, que es otro mecanismo de la naturaleza, el pliegue. Cuando el insecto impacta contra la tela de araña, se estira, sin romperse, que es hasta 5 veces. Pero lo cierto es que cada hilo es un hilo que está plegado, ¿no? Aquí. Vale. Pero curiosamente la naturaleza de los materiales no son simples, sino que están compuestos. Es decir, cuando nos imaginamos el hilo de la tela de araña pensamos que es un hilito. Y no, es un hilito que está formado por diversos hilitos, cada uno tiene una finalidad o una intención. Esto es importante saber porque cuando hacemos los arquitectos nosotros solemos decir, a ver, ¿de qué hago la estructura? ¿De madera? ¿O la hago de acero? ¿O la hago de hormigón? Si fuera la naturaleza diría, pues la voy a hacer de las dos cosas, de acero, de hormigón y de madera. Esos materiales compuestos hacen que cada uno de los materiales pueda ser más sencillo. En la naturaleza todo es simple y todo es complejo. Nosotros buscamos a veces la sencillez y sin embargo todo es simple y todo complejo. No hay nada que sea simple absolutamente, no hay nada que sea complejo absolutamente, ¿no? Sino todo es a la vez. Y esa complejidad viene de leyes que por lo general son muy simples. Casi siempre en la naturaleza está presente el helicoide, casi siempre, que es la ley más sencilla con la que se forman las cosas. Para entender esto de la simplicidad y la complejidad, en esta imagen que está aquí preguntaríamos, ¿qué está más ordenado o desordenado? ¿La cuerda de la izquierda que está tirada en el suelo o la cuerda que está enrollada? Pues digamos, por la que está enrollada está más ordenada porque está dentro de un círculo. Pero en la naturaleza no se utiliza esa geometría, se utiliza una geometría que llamaríamos topológica. Es decir, ¿están dos trocitos de la cuerda igual de unidos en la parte de arriba que en la parte de abajo? Pues sí. Pues entonces para la naturaleza es el mismo orden, el de arriba que el de abajo. Aunque para nosotros, con cierto sentido estético, está más ordenado la cuerda enrollada. Pero para la naturaleza no trabaja con posiciones de los elementos, cómo están las células enganchadas entre sí, cómo están los átomos enganchados entre sí. No le importa la forma final que tienen.
Pues siguiendo ese criterio de orden y desorden, había muchos edificios, como este en Hangzhou, el Hotel Sisi, en los que yo he trabajado en esa idea de orden y desorden. Orden cada una de las bolitas, vamos a decir, de las piezas que forman, y desorden en las bolitas trenzadas en la rama, que fue la inspiración de Hangzhou. Es una ciudad famosa por el té. O este otro está en Madrid, y que es el club de tenis Kuder, Juan Kuder, que hay veces que uno pues, le gusta la expresividad, pero siempre intento en mi arquitectura que haya orden como organización, a veces inclusive desorden, como este caso, de ser una arquitectura más deconstructiva, ¿no? Toda forma o estructura genera tejidos. Pues diríamos que la naturaleza no construye con pilares y vigas, todos son redes. Nosotros humanos sí que construimos con pilares y vigas. Un nido es un tejido de fibras, ¿no? Un tejido de fibras hecho con unas hierbitas muy finitas que al colocarse y trenzarse unas con otras, pues repentinamente cogen una resistencia muy grande, aunque si habéis tenido un nido en las manos veis que prácticamente no pesa nada. Y lo mismo pasa con una pluma, o lo mismo pasa con el hueso de las aves, son sistemas multibarras de los que hacíamos antes. Este edificio está en la India, en concreto en el barrio Gurgaon, en Nueva Delhi, y no tiene columnas dentro. Todo lo soporta esa estructura exterior, esa cáscara exterior, ese tejido, que está inspirado en la estructura trenzada de las venas de un cactus, ¿no? Entonces, si yo puedo quitar las columnas de un edificio y hacer que solamente aguante, digamos, la fachada exterior, pues ya estoy ahorrando material, ¿no? Esa es la idea. Toda forma está estructurada, toda forma está plegada. Quizá la forma, y de ahí puede ser un bivalvo, que son los que estamos acostumbrados a ver, o la estructura del pie de la pata de una mosca, que es la parte que está a la derecha, que también es una estructura preciosa y que está plegada, y por eso se queda la mosca pegada al techo. Toda estructura posee la lógica de la forma que vemos ahí en esta imagen, que nos parece mucho a los simios, pero nosotros no nos colgamos de los árboles, entonces nuestra estructura está ajustada a lo que nosotros caminamos, pero los simios sí se cuelgan de los árboles y si van a cuatro patas, y si veis qué cadera más distinta tiene uno del resto de nosotros, ¿no? Esto de lo que yo más he aprendido es que las formas naturales se expresan a través de una estructura. Y aquí diríamos en estas cuatro, pues la imagen de la izquierda es una mantarraya, que es magnífico, sirve para nadar por el agua. La imagen de arriba a la derecha es una especie de serpiente, que es una estructura pensada para reptar. La imagen de abajo a la izquierda es una estructura como la de un cangrejo, pensado pues para caminar como los cangrejos. Es un exoesqueleto, esqueleto exterior. Y la imagen de la derecha es una rana que está en una estructura pensada para saltar, ¿no? Son estructuralmente, toda la forma natural tiene una estructura, pero la estructura se ajusta a la función que tiene. Toda estructura tiene su geometría y toda está modulada, ¿no? El orden geométrico está en todo, inclusive hasta el desorden geométrico. Pero la naturaleza utiliza la idea de orden trasladándola a la idea de módulo. Con un módulo crea una estructura que se repite, así es más barato, es más fácil, porque el módulo lo vemos en una mazorca, ¿no? Pues el módulo es el granito de maíz, ¿no? Pues muy fácil, con ese modulito ya me creo un patrón geométrico que me organiza todos esos modulitos y hago una estructura muy compacta y muy lógica. Toda forma tiene piel, resistente y comunicante, ¿no? Arriba en esta imagen podéis cómo es un trocito de una hoja visto al microscopio, que no es simplemente una lámina, sino que tiene una lámina impermeable, luego infraestructuras interiores por el que pasan los nutrientes, luego otra lámina que es aislante, aunque no es impermeable, o el patrón abajo a la izquierda de una serpiente, o los colores cambiantes de un camaleón, en este caso ya piel comunicante. Y con ese concepto pues he trabajado en varios edificios, en concreto es la Embajada de la República Popular China, en el cual los edificios para el staff estaban inspirados en la idea de un nido envuelto por otro nido, que son cáscaras que envuelven a otras cáscaras para evitar ese exceso de radiación y ahorrar energía. Y en otros edificios de esta embajada, como es el edificio de banquetes, pues está inspirado en la piel plegada de un cactus para que a la fachada principal, la mitad de la fachada siempre esté en sombra y se pueda reducir la cantidad de aire acondicionado. Este es uno que estoy trabajando ahora mismo, casi con la misma idea parecida. Esto está en el Himalaya, estamos ahora ya construyendo, donde nos encontramos el encargo fue una ciudad que había que reconstruirla, y la ciudad de Shimla, para hacerla crecer 10 veces su población, y los edificios son estos que se ven aquí abajo a la izquierda, con unas vistas preciosas, y nosotros pues hemos propuesto hacerlos, que estos edificios, que hay que mantener la estructura, hay que como reciclar estos edificios que ya existen, pues los convertimos como en esponjas por las que atraviesa el aire, y aprovechamos para colocar jardines
para que todo pues haya una conexión entre la naturaleza y la naturaleza artificial de los edificios. Y este es el último en el que estoy trabajando ahora mismo, muy jovencito. Esto está en Águilas, aquí en España, en Murcia, donde pues, son los primeros pasos de un proyecto que será, vamos a llamarlo así, como una ciudad biónica, quizás es una urbanización grande, vamos a decir así. Y está inspirado en la estructura, es una ciudad que va a tener muchos edificios, y está inspirado en la estructura de las plantas con flores. Este es el lugar donde, donde se va a construir, y ciertas flores tienen en el lado del mar una peculiar colocación, ¿no? Bueno, pues inspirándonos en estas flores, estamos desarrollando una serie de bloques, que este aquí es uno de ellos, ¿no? Donde la idea es que el agua, el aire y la luz entren por igual a todas las partes del edificio, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un bloque convencional, pues estamos desarrollando tipo de arquitectura, en este caso es más biónico, intentando aprender cómo captar el agua y cómo captar el aire, porque el objetivo principal de esta ciudad es que no se use aire acondicionado, ¿no? Y yo creo que con esto hemos terminado. Así que dejo de compartir, Cristina, y ahora te doy la palabra. No, muchas gracias, Javier. La verdad es que es fascinante. O sea, todos y cada uno de los ejemplos yo creo que son de estos casos en los que la realidad supera la ciencia ficción, ¿no? Imaginarte cómo trasladar el nenúfar, el huevo, la tela de araña a cada una de las construcciones es realmente increíble. Pero no siempre todo está previamente meditado, sino que las casualidades o los hechos accidentales tienen algo que ver, ¿no? En tu forma de trabajar. Háblanos Mucho. de esto, de los hechos accidentales. Para mí es muy importante. Sí, hay veces que, por poner un ejemplo, un alumno mío dice, ay, fíjate, me ha quedado, qué fatal me ha quedado la fotocopia, porque ha salido mal y verán que... Yo, no, es fatal. Nada, eso se pone a crear que suceden por casualidad. Y a veces esa casualidad tiene mucho más poder, mucho más fuerza que el deseo que nosotros intentamos de controlarlo todo, de organizarlo todo. Yo he aprendido a aceptar esas casualidades, y mi trabajo en India pues va en esta dirección, porque yo diseño aquí en España y viajo a India de vez en cuando, pero luego allí hay otros socios míos que modifican, luego hay unos constructores que modifican, luego hay unos clientes que modifican, y todo al final acaba saliendo un producto que es un poco hijo de todos, un poco hijo de muchas improvisaciones, típico de la arquitectura, con lo cual los hechos fortuitos, creo que, no sé si en el mundo del perfume también sucede, ¿no? Que a lo mejor tú estás intentando crear un perfume mezclando con precisión, y de repente te pasa un hecho accidental, algo que se mezcla, y dices, ay, qué bonito huele esto, ¿no? Bueno, pues en arquitectura yo al menos intento que cada hecho fortuito que suceda, tenerlo en cuenta, para meterlo en mi proceso creativo. Muy bien, yo tengo una infinidad de preguntas más, pero voy a ir animando a los participantes en la sesión, que si alguien lo desea, emita sus preguntas en el chat, y mientras tanto sí te voy a ir anticipando la pregunta de la docencia, o sea, de la docencia y de la comunicación. O sea, es maravilloso ver todos estos edificios, pero además tú haces mucho para que esto llegue a la sociedad, ¿no? Y para educar, para que otros aprendan de todo lo que tú has aprendido. ¿Nos hablas un poco de tus clases, de tus libros, de esta faceta comunicadora y docente? Bueno, las clases, yo creo que si algo he hecho en mi vida es dar clases. Tengo la sensación que he estado dando clases toda mi vida. Inclusive el primer día que entré en clase, recién terminada la carrera, en un colegio para dar dibujo, entré por la mañana y me despedí por la tarde, porque no era imposible. Yo no podía dar clase a alumnos de un colegio, me superaba, ¿no? Pero quitando ese pequeño detalle, he dado clase de casi de todo en todas partes, ¿no? Y para mí la docencia es una cosa muy importante, pero no porque sea bonito enseñar a los demás, que es bonito, sino porque cada vez que tú intentas enseñar a los demás pones en duda lo que tú estás diciendo. Y entonces tú lo dices con toda la fe del mundo, como si fuera cierto. Pero a su vez dices, me parece que esto no es tan cierto, ¿no? Entonces la docencia a mí me ha servido para aprender de mis alumnos muchísimo. Eso es una parte, que les enseño lo que puedo. Y el tema de la divulgación, pues recuerdo la primera charla que di sobre la torre biónica, en la que casi la llevaba escrita porque no sabía cómo explicar las cosas. Claro, han pasado muchísimos años desde que yo empecé a trabajar en biónica, pues creo que en el año, cuando estaba en la Columbia, en Nueva York, en el año 87, creo, 88, hace muchísimo tiempo. Y es que al principio uno no sabe cómo contar las cosas, tiene como intuiciones. Con el paso del tiempo fui aprendiendo a contar las cosas. Y dije, bueno, pues ya que ya sé contarlas un poquito mejor, voy a ver si voy escribiendo libros para que a alguien le sirva. Porque el problema es
uno cree saber cómo son las cosas, pero de creer saber a saber cómo son hay mucha distancia, ¿no? Entonces, en la naturaleza, como dice, no revela fácilmente sus secretos, ¿eh? Y bueno, pues yo con mis libros o con mis textos intento revelar o ayudar a revelar un poquito esos secretos. Por eso creo que la docencia y la divulgación son dos elementos muy importantes, ¿no? Bien, uno de los temas que nos llama muchísimo la atención y siempre lo decimos es que en España es que te tendría que conocer todo el mundo por la calle, ¿no? Que decíamos que sucede en la arquitectura, a nivel popular quizás no tanto, pero en otros países eres una auténtica celebridad. Cuéntanos este proceso en el que decidiste hacerte extranjero en otros países. Suena un poco como chistoso, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Yo terminé la carrera y se supone que era un señor muy brillante y muy bueno y muy listo, y era como una... prometía muchísimo, ¿no? Según decían los profesores, y, y lo cierto es que bueno, yo me presentaba a concursos y hacía edificios, pero siempre veía que se los llevaban otros. Y me decía que los llevaban los grandes proyectos, se los llevaban siempre extranjeros, siempre arquitectos extranjeros. Hasta que un día pues se me ocurrió, bueno, entonces el problema me parece a mí que no va a ser bueno o malo, que eso ya depende de uno solo, sino que lo que hay que hacer es hacerse extranjero. Y entonces, pues hace muchísimos años decidí eso, hacerme extranjero. Entonces me fui a China, empecé, no es que me fuera a vivir a China, sino empecé a darme a conocer en China, empecé a darme a conocer en India, y poquito a poquito me di cuenta que a los extranjeros somos más altos, somos más guapos, somos más listos, o lo parecemos, ¿eh? Luego hay razones de pago de impuestos, que es un poco más barato cuando pagas a un arquitecto extranjero, en fin, hay temas crematísticos. Pero lo cierto es que de cara al exterior, un señor extranjero, no sé por qué, parecemos más listos. Yo creo que a mí me dieron el Globo de Oro, no porque lo mereciera, no lo sé, ¿eh? Seguro que hay muchísimo más gente que lo merecía, o tanto o más que yo. Pero ello era extranjero, y aquello quedaba muy bien y muy exótico, ¿no? ¿Qué pinta un español en India? Decía, ¿no? Me queda muy... Y así es como fui. Lo cierto es que una vez hecho extranjero, pues fui comprendiendo que cuanto más te conocieran, mejores proyectos llegaban, porque si no conocen lo que sabes hacer, pues ¿quién te va a encargar nada, ¿no? Y así, pues poquito a poquito, en China, en India he estado 30 y tantos años. Y es verdad que en India, pues soy una persona conocida, vamos a decirlo así. Pero claro, tanto trabajar en China y en India, pues trabajé muy poquito en España. Creo que el último edificio que hice hace muchos años fue la Embajada de China. Y ahora este nuevo que estoy haciendo en Murcia. Así que la culpa de que yo en España no sea conocida no lo tienen los españoles, la tengo yo, que he estado fuera de aquí. Bueno, pues vamos a tener que recriminarte esto y pedirte que vuelvas y que continúes haciendo más trabajos aquí en España, porque necesitamos muchos referentes como tú. Mira, tenemos algunas preguntas en el chat. Diana Avellaneda, que es la directora del Museo del Perfume de Buenos Aires, además de felicitarte y agradecer tu ponencia, pregunta si has realizado alguna vez muros perfumados como en la antigüedad. Eh, Vamos a decir, no sé si se podía denominar muro perfumado, pero en la Embajada de China, en la cáscara que envuelve los edificios de apartamentos, que es de hormigón, cuando la fotografía que he enseñado era una fotografía de obra, es un muro vegetal, es un jardín vegetal, que está diseñado para que haya plantas distintas en cada temporada, vengan animales distintos con sus sonidos en cada temporada, y las flores den un olor distinto en cada primavera, verano, otoño e invierno. Al menos eso es lo que intentamos. Luego no lo sé si lo hemos conseguido o no. Pero sí creo que puede que haya sido una de las pocas veces que he intentado incluir el olor en una arquitectura. No hemos hecho pruebas para saber si eso es verdad o no, entre otras cosas porque ya no se puede entrar en la Embajada de China. Una vez que yo acabé el edificio me dijeron que ya no podía entrar, ya era territorio de China y fuera. Luego nunca hemos podido probar si acertamos a introducir el olor o el sonido o el color, ¿no? El color sí, porque lo vemos desde fuera. Y a veces esos jardines son rojos, otras veces son verdes, otras veces son amarillos. Eso sí que lo vemos. Pero el olor no lo sé. Pero el intento sí lo hicimos. Bien, Irati Herrero, que además aprovecho para decir que está ahora con nosotros en la Academia del Perfume, es parte de nuestro equipo y estamos encantados con la noticia. Dice que, bueno, gracias también, es muy inspirador y le gustaría saber cuáles son tus referentes botánicos y si has trabajado estrechamente con ellos, como Mancuso, Haskell, etc. Referentes científicos, ¿se refiere? Botánicos. Sí, pues sí ha habido científicos en mi vida, pero tengo que reconocer que eh, poquitos. Yo soy una persona pues, muy a la pata la llana, muy directo. Es decir,
mi campo de trabajo ha sido la serranía norte de Cuenca. Ahí donde donde he trabajado, en el sentido de donde tenía la Escuela de Arquitectura y Naturaleza, y para mí pasear por esos bosques de Cuenca y encontrarme árboles de todo tipo, plantas de todo tipo, y fotografiar, ese ha sido mi campo de referencia. Cuando quería saber algo más de cómo eran determinados vegetales, sí que recurría a libros de otras personas que han estudiado, han catalogado, han estructurado. Sí, muchos, hay muchos referentes, ¿no? Porque me enseñaban a ver aquello que yo no sabía ver, o lo que lo veía confuso, ¿no? Hay personas muy listas, muy sabias, muy inteligentes que nos aclaran eso para los demás, ¿no? Pero diría que si yo tuviera que elegir un referente, yo diría que son los bosques de la serranía de Cuenca. Eso es el referente donde yo he pasado más horas y he fotografiado más y he estado más, porque claro, ¿quién pone un árbol en un laboratorio y espera que crezca para luego cortarlo y ver cómo es por dentro? No es posible, ¿no? Entonces, pues ahí en ese montes increíbles de la Serranía de Cuenca es que es un inmenso laboratorio para todos aquellos que queremos aprender de la naturaleza, ¿no? Muy bien, tenemos varios comentarios diciendo que ha sido fascinante. Un comentario de Val también diciendo que impresionante tu mensaje de aprendizaje de la naturaleza. Y una pregunta súper interesante, y es: ahora que estamos todos tan conmocionados por el poder de la naturaleza, con la erupción del volcán de La Palma, si crees que podríamos aprender también de fenómenos naturales como estos para hacer un futuro mejor. Uf, qué difícil, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer que esto es un desastre, ¿eh? Pero es que la vida que conocemos empezó siendo todo un desastre como esto. La erupción de un volcán es horrible para el que lo sufre, pero dentro de varias generaciones ese territorio estará totalmente recuperado y será un vergel, porque ahí han salido piedras y lava, pero es que salen muchas más cosas de la tierra, ¿no? Salen muchísimos nutrientes. Entonces, por ejemplo, un incendio es un desastre para el que lo está viviendo, pero al cabo de los 10 años la zona quemada se revitaliza y coge muchísima más fuerza. Eso es parte de la naturaleza, no hay por qué pensar que eso es malo. No, 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 yo creo que forma parte, igual que la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Pues forma parte de la naturaleza, ¿no? Claro, al que se le lleva la lava a la casa, pues no le hace ninguna gracia pensar que forma parte de la naturaleza, ¿no? Pero es así. Pero sin embargo sí que nos puede enseñar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿a qué distancia está el magma debajo del suelo? ¿Qué distancia la tenemos, no? No parece que sea tanta, ¿no? Cuando es capaz de hacer un agujero, un volcán y salir. Sí. ¿Y a qué temperatura eso está ahí abajo? Dicen que sale la lava a más de 1000 grados. Pues, hombre, habrá una distancia hacia abajo, pero no mucha, 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 ¿no? Eh, ¿Y podemos sacar energía de ahí? Bueno, de hecho, eso se llama geotérmica, energía geotérmica. Es decir, ¿podemos sacar calor del suelo? ¿Podemos sacar energía del suelo? Pues sí, sí que se puede. Eso es decir, la propia Tierra tiene un potencial energético. Bueno, nosotros podemos usar el aire o el sol para crear energía, ¿no? Pero también podemos usar perfectamente la Tierra. Es decir, habrá que profundizar un poquito, pero no parece que sea tanto, ¿no? Tanto, puesto que ahí tenemos uno de los ejemplos, ¿no? Eso es uno es decir, eso siendo una desgracia irreparable para mucha gente, puede abrir una ventana de oportunidad para pensar que quizás la energía geotérmica puede ser muy interesante como una fuente alternativa de energía. La energía el calor del suelo, la energía obtenida del suelo. Muy, muy interesante. Y se nos está pasando el tiempo volando. En realidad nos quedan 5 minutos. Por lanzar una última pregunta, a no ser que nos quieras contar algo más, me gustaría decirte si es utópico creer que la arquitectura debería ocuparse de mejorar la vida de las personas, y si en la arquitectura biónica también hay espacio para las clases menos favorecidas. Bueno, en la naturaleza no hay clase favorecida, hay clase desfavorecida. Ese concepto no existe, ¿no? La naturaleza juega con las cartas que le toca. Pues, por ejemplo, si un árbol tiene la suerte de que su semilla germine en un lugar abierto, sin árboles alrededor, pues el árbol crece como un señor y al final es un árbol majestuoso, ¿no? Pero si el árbol, la semilla, en vez de caer en mitad de la nada y que resulta que cae pegada a una valla y le da por germinar, pues claro, el árbol que empieza a salir pegado a la valla ya no puede tirar las ramas para todas partes, ya tiene una valla, una pared que no le deja. ¿Qué es lo que hace el árbol? Bueno, se resigna, sigue creciendo hacia arriba,
tira las ramas hacia el lado contrario donde está la valla, es decir, que será un árbol como asimétrico, solo hay ramas hacia un lado, y no tira ramas hacia la valla porque no va a poder, ahí está. Y cuando ha subido, ha pasado por encima de la altura de la valla, entonces ya puede tirar las ramas hacia todas partes. Es decir, en la naturaleza no hay partes que sean buenas, partes que sean malas, clase favorecida, clase desfavorecida. Todo está unido, absolutamente está unido. Y el pobrecillo, el conejo que se le come, o que se come el zorro al conejo, ¿no? Claro, pero es que el conejo se ha comido antes una planta, ¿no? Y luego el zorro se ha comido al conejo, y luego viene un lobo que se come al zorro, pero luego el lobo se muere, se descompone, y esa descomposición es la que le sirve a la planta para salir, y la planta vuelve a ser comida por un conejo. Es decir, este círculo vital de la naturaleza nos da muchas enseñanzas. Es decir, nada es absoluto, todo está unido, todo está conectado, nada es independiente, ¿no? En nuestro caso, trasladándolo a nuestra vida, pues ahí tengo que reconocer que ha habido proyectos que a mí me han dicho: gaste usted lo que quiera, tiene usted presupuesto ilimitado. Es una faena porque te das cuenta de lo limitado que tú eres cuando tienes un presupuesto ilimitado, porque no se te ocurre nada más que lo de siempre, y no le puedes echar la culpa al presupuesto. Pero también he tenido proyectos que me han dicho: tiene que tener un coste muy bajito, inclusive a veces coste ridículo. Y tú no puedes decir, bueno, pues como el coste es malo, voy a hacer algo que no merezca la... No, siempre tienes alguna manera de encontrar... y ahora que tenemos una superpoblación en el mundo, pues, y que uno de los grandes problemas va a ser la vivienda, pues parece, la vivienda en las ciudades, ¿no? Parece que una de las asignaturas pendientes que tenemos en las ciudades es que hay barrios en los que no se puede vivir, seguramente porque hay arquitectura absolutamente inapropiada. Y eso es una asignatura pendiente para arquitectos y urbanistas. Es decir, no es de recibo que el hábitat del ser humano en muchas zonas sea como el que tenemos. Luego tenemos que aprender, cuando uno va por la naturaleza, no ve sitios infames en la naturaleza, todo está más o menos organizado, pues hay que aprender de ella, para que al menos en nuestras ciudades no haya barrios imposibles de acercarse, ¿no? Y otros barrios sean súper ricos, súper buenos. Hay que intentar encontrar cómo lo haría la naturaleza, cómo generaría la naturaleza una ciudad. Y en ese sentido, pues yo creo que el modelo del bosque es un modelo muy apropiado. El bosque de árboles, pues cuando un bosque crece y crece y crece y se convierte en un megabosque, pues no sigue poniendo árboles y árboles y árboles, sino que a veces quita árboles en medio, deja grandes agujeros porque tiene que esponjarse, porque tiene que haber aire, porque tiene que haber luz. Entonces, a lo mejor en nuestras ciudades lo que tenemos que aprender para que no haya gente favorecida y desfavorecida es, a lo mejor, en vez de poner tantos edificios tan pequeños, a lo mejor hay que hacerlos más grandes y más separados. Claro, hay que aprender del modelo del bosque, ¿no? Y de esa manera, a lo mejor encontramos sistemas urbanísticos para que no haya clases muy favorecidas y clases muy desfavorecidas. Yo creo que el secreto siempre está ahí, intentar mirar a la naturaleza y aprender de ella. Pues desde luego que muchísimos aprendizajes. Quizás también en el último ejemplo, ¿no?, de la semilla que crece al lado de la valla, bueno, pues aplicado a cada uno, pues que a veces a lo mejor no es el gran momento, pero ya llegará el momento, ¿no? Ya podrás desplegar esas ramas, ¿no? O el árbol que ha nacido en el sitio perfecto, pero luego viene un vendaval y se lo lleva, pues ya le tocará recuperar. El aprendizaje de que, bueno, pues no siempre a lo mejor puedes tener la viga de hormigón, pero muchos poquitos pueden llegar a construir algo más resistente incluso que la viga de hormigón, ¿no? Ese equilibrio y el principio tan importante también de la naturaleza de ahorrar materiales y ahorrar energía, o sea, como ese ahorro al final también puede estar en la mano de cada uno, ¿no?, en las cosas que terminamos haciendo. Yo creo que, bueno, es un pequeñísimo resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Volver a darte las gracias, de verdad que es un lujo tenerte, una alegría, además lo cuentas todo de esta manera tan sencilla, tan comprensible, que nos pasaríamos horas escuchándote, pero son ya las 2 y nos toca ir cerrando. Mira, Val también como cierre dice que muchas gracias por inspirarnos y por compartir con nosotros tu forma de ver la vida desde los ojos de la naturaleza, que es un lujo. Bueno, varios mensajes más de agradecimiento y de inspiración. Y bueno, sin más, continuamos en contacto, Javier. Nos vemos pronto también en la entrega de premios de la Academia del Perfume, que va a ser a principios de noviembre. Como parte del jurado también estarás allí. Y a los asistentes a los webinars, decir que estamos retomando con una frecuencia más o menos mensual. Sabemos que las agendas son muy complicadas y tener uno cada 15 días, como estábamos teniendo antes del verano, en algunos casos es complicado, con lo cual retomaremos para octubre y ya convocaremos adecuadamente. O sea que sin más,
Muchas gracias de todo corazón, Javier. Gracias a vosotros. Ahora voy a estar inspiradísima. Cada cosa que vea de la naturaleza vamos a estar aprendiendo de ella. Muchas gracias por vuestra invitación. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Adiós. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Hasta pronto.